Buenas tardes, muchachos. Bueno, espero que esta clase quede bien y pues vamos a empezar. Entonces, lo primero que teníamos pendiente, que fue lo que habíamos estado viendo, es terminar de ver cómo se resolvía la tarea 1 de la unidad 3, tareas 1 y 2. Ya las habíamos planteado en una clase anterior. En este caso, pues vamos a ver cómo terminar de trabajarlas, ¿no? Entonces, bueno, la tarea 1 consta de tres problemas. Básicamente tratan sobre la introducción a los balances macroscópicos de energía térmica. Sobre todo es el manejo de entalpías. Manejar calor sensible, calor latente, calor de reacción. Y puedes hacer algunos cálculos con ello. Entonces, el primer problema decía una mezcla de arena de molde en verde consiste en 73% de silicio, 18% de silicato de circonio y 9% de magnetita. Esta mezcla se emplea para producir moldes durante el proceso de fundición. ¿Cuál es el cambio de entalpía de la arena si un kilogramo de arena pasa de 25 a 409.6 grados centígrados de la respuesta en kilocalorías? Aquí ya les había comentado que este dato pues va a cambiar en cada intento. Así que pues lo tienen que resolver para su temperatura en específico. Y bueno, está la nota, ¿no? De datos que nos dan, pues nos dan los CPs, ajá, de cada uno de los componentes de esa mezcla. ¿Por qué? Porque los necesitamos para calcular el calor sensible, que es el que nos piden. Nos piden cuál es el cambio de entalpía de la arena. Y ese cambio de entalpía de la arena al cambiar su temperatura es un calor sensible. Así que su definición, el delta H, va a ser la integral desde la temperatura inicial, que son 25 grados centígrados o 298.15 Kelvin, hasta la temperatura final, 409.6 grados centígrados. Del CP de la arena, diferencial de temperatura. La arena es una mezcla. Ya habíamos visto que para sacar el CP de una mezcla, pues tenemos que multiplicar la fracción mol o la fracción masa, dependiendo de en qué unidades tengamos el CP, por cada uno de sus CPs, y de esa manera estimamos el CP de la mezcla. Es una estimación pues bastante adecuada. Si no tenemos el dato exacto de la arena, lo ideal es que hagamos experimentos para obtenerlo. Pero bueno, ya si tenemos que estimarlo, pues lo que tenemos que conocer aquí, como esto está en unidades de calorías sobre mol, pues necesitamos la fracción molar. Como es un sólido, normalmente se dan los porcentajes en masa, así que tenemos que pasarlos a mol. Entonces, para eso pues necesitamos saber la masa molar de cada uno de los componentes. Sabemos su porcentaje en masa. Como vamos a calcular para un kilogramo de arena, un kilogramo de arena, pues calculamos la masa que tenemos de cada uno de ellos, basándonos en su porcentaje másico. Después calculamos el número de mol al que corresponde esta masa, dividiendo la masa total entre la masa molar. Y finalmente calculamos la fracción, pues sumando todos los moles que componen la mezcla, que sería el número de moles totales, y dividiendo el número de mol individual entre el mol total, ¿no? Ahora, para sacar el CP de la mezcla, pues lo que hacemos es multiplicar la fracción mol de cada uno por su CP. Entonces aquí está el CP va a ser de la forma A más B por T, A más B por T, más C por T a la menos 2. Entonces simplemente pues multiplicamos cada una de las fracciones por cada uno de los CPs. Aquí hice una tabla, que es la forma pues, más fácil que lo pueden hacer. Entonces aquí escribí el término A de cada CP, aquí el término B y aquí el término C. Entonces simplemente multiplico cada uno de estos términos por su fracción y al final lo sumo. Entonces el término A del CP de la mezcla pues sería la suma de estos tres. El término B sería la suma de estos tres y el término C sería la suma de estos tres. Aquí está el CP de la arena. Lo podemos simplificar de esa manera, como la suma de los términos de cada uno multiplicado por su fracción. Una vez hecho eso, pues obtenemos el CP, nuevamente les repito, es estimado de la mezcla. Y pues este es el que vamos a integrar para conocer el cambio de entalpía, que es nuestro objetivo de cálculo, el cambio de la entalpía. Entonces, aquí depende del número de moles totales, ya los habíamos calculado. Tenemos la integral del CP de la mezcla de arena,
Entonces, si integramos, aquí dejé indefinido la temperatura final, a pesar de que yo ya la conozco. A mí ya me dieron el dato, pero pues lo dejé general para que vean que se puede trabajar de manera general, ¿no? Entonces integramos, integral de una constante, pues es la constante por, en este caso como es la integral con respecto a la temperatura, la constante por la temperatura. Integral de la temperatura es la constante entre 2 por la temperatura al cuadrado. Y la temperatura a la menos 2, pues es la constante entre menos 1 por la temperatura a la menos 1. Evaluamos en los límites de integración, este no lo conocemos, el de 298 sí. Y bueno, eso nos da esta expresión que multiplicamos por el número de moles total para obtener bueno, en este caso hay que considerar, ¿no?, que hay que multiplicar. Aquí no lo multipliqué antes, lo dejé así separado. Pero pues lo único que nos resta, como este término lo conocemos en realidad, pues es sustituirlo por el valor que nosotros tenemos. Acuérdense que va en Kelvin la temperatura, entonces yo tenía 409 grados centígrados, que son 682 Kelvin. Evaluamos y pues de esa manera, multiplicando esta evaluación por el número de moles totales, pues obtenemos el cambio de entalpía de la arena. Aquí vean que es positivo, la arena elevó su temperatura, por lo tanto ganó calor. Yo desde el punto de vista del proceso estoy cediéndole ese calor. Para que la arena suba la temperatura, alguien le tiene que proporcionar el calor, hay que tenerlo en cuenta. Pero como aquí estamos viendo simplemente la entalpía, pues la arena va a ser nuestro sistema, ¿ok? Entonces la respuesta, pues en este caso para 409, pues es pero pues ustedes tienen que calcularlo para cada quien para su valor, ¿no? Bueno, el segundo problema dice: un aceite o combustible tiene una composición de 87.5% carbono, 12.5% hidrógeno y produce 44.100 kilojoules. Cuando un kilogramo del mismo se quema produciendo CO2 y vapor de agua, ¿cuál es la temperatura de flama cuando el aceite es quemado con el doble de la cantidad estequiométrica de aire? Considere que 12.4% del calor producto de la reacción se pierde a los alrededores de la temperatura en grados Kelvin. Nota, las pérdidas de calor varían en cada intento, ¿no? Entonces, en este caso, lo que va a variar es esto, en cada una de sus tareas. Bueno, aquí hay que hacer varios apuntes. El primero es que, en realidad, el aceite, pues, es una mezcla de hidrocarburos. No sabemos su composición exacta. Por eso, lo más fácil es estimar que todo el carbono va a reaccionar con el oxígeno para formar CO2 y todo el hidrógeno va a formar vapor de agua. No sabemos su composición, sería importante saberla si no tuviéramos el dato del calor de reacción, pero en este caso ya lo sabemos, que son 44.100 kilojoules. Entonces ya tenemos el dato del calor de reacción, no lo tenemos que calcular, ya nos lo dan, solo es cuestión de que tengan en mente eso. Ahora que nos dan de datos, pues nos dan el CP del oxígeno, el CP del nitrógeno, del CO2 y del agua. Eso nos lo dan porque, como estamos calculando una temperatura de flama, lo que tenemos que hacer es igualar el calor de reacción con el calor sensible que vamos a tener. Aquí hay que considerar algunas pérdidas de calor, no va a ser una flama diabática, sino con pérdidas de calor. Y bueno, entonces, ¿cómo hacemos el problema? Pues lo primero es que a partir de los datos de carbono y hidrógeno que tenemos, pues calculamos los moles de carbono y de hidrógeno que poseemos. Esto con la masa molar. Estos van a ser los términos fuente, porque el carbono y el hidrógeno va a ser nuestro reactivo limitante. Aquí dice que se quema con el 200% del aire estequiométrico, o el doble de la cantidad de estequiométrica de aire. Entonces hay que considerar eso. Este va a ser nuestro reactivo limitante, y con esos términos fuente pues podemos resolver los términos fuente para el oxígeno, que es con lo que van a reaccionar. Les digo, lo más fácil es plantear las reacciones más sencillas, que es carbono con oxígeno que forma CO2 e hidrógeno con oxígeno que forma vapor de agua. Calculamos los términos fuente con el reactivo limitante y la estequiometría de reacción. Entonces necesitamos para la reacción 1 72 moles de oxígeno, casi 73, para la reacción 2 31.25 de oxígeno. Calculamos los productos, CO2 y vapor de agua, porque al final la flama va a estar constituida por una mezcla gaseosa que se va a calentar. Entonces por aquí otra vez necesitamos el CP de una mezcla.
Para ello necesitamos la composición de la mezcla. Entonces sabemos qué gases se van a producir, cuánto CO2 y cuánto vapor de agua va a salir. Eso es un balance de materia muy sencillo. Y bueno, ya para terminar, pues necesitamos saber cuánto aire vamos a alimentar. Entonces, de estos términos fuente, que son lo que requerimos de oxígeno, nosotros vamos a meter el doble. Ajá, y va a estar anclado al aire. Entonces sumamos los dos, nos da cuánto oxígeno se requiere. Entonces vamos a meter el doble. Y sabiendo la composición del aire, que por cada punto 21 mol de oxígeno tenemos un mol de aire, pues calculamos el total de moles de aire, del cual pues la composición estándar que siempre se usa es que tiene 21% oxígeno, 79% nitrógeno. Tiene algunos otros gases en menor proporción, pero estos son los componentes mayoritarios. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos? Pues calculamos el número de moles que sale de cada gas al quemarse un kilogramo de aceite. Entonces el CO2 y el vapor de agua pues simplemente es el término fuente, el oxígeno es lo que sobra. Entonces si metimos 208.333 y se quemaron 104.1667, pues nos quedan todavía 104.1667, que es el 100%, ¿no? Nosotros metimos el doble. Y bueno, para el nitrógeno pues simplemente multiplicamos la cantidad de aire por su fracción y de esa manera obtenemos cuánto nitrógeno entró y cuánto nitrógeno pues va a salir porque es inerte. Sumamos para obtener el número de moles totales y dividiendo el número de moles de cada componente entre el número de moles totales pues obtenemos su fracción mol. Para estimar el CP de mezcla nuevamente multiplicamos la fracción por el CP de cada uno de los gases y sumamos cada uno de los términos. Aquí ya lo puse simplificado, no lo extendí tanto, pero obtenemos así este CP de la mezcla. Ya con el CP de mezcla, pues ahora sí podemos calcular el calor sensible, que no conocemos el límite superior. No sabemos a qué temperatura va a terminar la flama, pero pues conocemos los moles totales, conocemos el CP de la mezcla de gases y conocemos la temperatura de la que partimos. Entonces el número de moles totales lo escribimos aquí. De esto lo sustituimos por el CP de la mezcla de los gases productos de la combustión. Integramos y evaluamos. Y pues aquí sí multipliqué el número de moles por cada uno de estos términos para quedarme con una expresión que únicamente depende de la temperatura de flama. Ahora, para esa temperatura de flama, pues lo que vamos a hacer es igualar ese calor sensible al calor de reacción más las pérdidas de calor, ¿no? Las pérdidas de calor van a ser negativas, como nuestra única fuente de calor es la reacción química, pues van a ser un porcentaje de ese calor de reacción. Entonces aquí convertí el calor de reacción a calorías, porque esto lo tengo en calorías. Las pérdidas de calor es lo que va a variar en cada uno de los cálculos, el mío era 12.4, y va a ser simplemente dividir entre 100 y multiplicar por el calor de reacción y el signo negativo. Negativo porque son pérdidas. Entonces de este calor que tenemos, que son los 44.100 kilojoules, el 12% no se usa para calentar los gases, sino que se disipa al ambiente. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces le vamos a restar ese 12%. Entonces, bueno, en este caso, pues tengo el calor sensible, la expresión. Calor de reacción, pues lo paso del otro lado, restando. Y las pérdidas de calor eran negativas, pero pasan del otro lado sumando, ¿no? Y va a ser el porcentaje que nos digan por el calor de reacción. Es el mismo valor, simplemente pues una fracción del mismo. Entonces ya sustituimos todos los datos que tenemos, que van a ser estas pérdidas. Esto de aquí no depende de temperatura de flama, este tampoco y este tampoco, por lo tanto se pueden sumar. Se pueden sumar y obtenemos una expresión que simplemente depende de la temperatura de flama. ¿Cuál es la forma más fácil de resolver esta expresión? Hasta aquí sería como nuestra expresión que tenemos que resolver. Pues la forma más fácil es que si vemos, aquí tenemos una expresión que sí tiene una temperatura de flama a la menos 1, pero que si multiplicamos todo por temperatura de flama, ambos términos de la igualdad, pues nos va a dar los valores de una ecuación cúbica. Entonces tenemos un valor que está multiplicado por la temperatura de flama al cubo, un valor por la temperatura de flama al cuadrado y un valor por la temperatura de flama. Esta ecuación cambia
los valores, ¿no? Pero se mantiene la igualdad. Entonces, resolviendo esta, que es una cúbica y que es más fácil de resolver, por ejemplo, en su calculadora, pues podemos obtener los valores de temperatura de flama para la que tenemos originalmente. Si queremos calcular el calor, no usamos esta. Esta ya no la vamos a usar, simplemente es para resolver. Tenemos que sustituir el valor de temperatura de flama en la expresión del calor sensible. Pero eso pues ya lo vamos a ver en algún otro ejemplo. Entonces, bueno, resolvemos. Acomodé aquí para que se vea que es una cúbica. Y resuelvo, y como es una ecuación cúbica, pues va a tener 3 raíces. Aquí es importante pues que eso en su criterio para decir cuál raíz es la que estamos buscando. Es una temperatura en Kelvin, por lo tanto no es negativa. Físicamente esta raíz no puede ser. Esta de aquí pues es un valor muy cercano a cero. Al cero absoluto Kelvin pues no va a llegar una flama a esa temperatura. Sobre todo porque parte de 25 grados centígrados. Entonces estamos buscando una temperatura mayor porque le estamos dando calor a la mezcla gaseosa. Entonces el calor sensible va a ser más grande. Y pues tenemos esta otra raíz que sí es una temperatura pues superior a los 298 grados Kelvin, que es la temperatura inicial, y que seguramente pues es la raíz que estamos buscando. Entonces la respuesta pues va a ser esto, 1425.3262, que son como 1152 grados centígrados. Nada más para referencia, para sus cálculos, sin pérdidas de calor, la raíz que se obtiene pues son casi 1300 grados centígrados, 1570 Kelvin. ¿Ok? Ahora el tercer problema. Dice, se funde cobre puro en un horno de resistencias. Y aquí lo que va a variar es la cantidad de cobre que vamos a fundir. Entonces aquí dice 3.5 toneladas de cobre, inicialmente a 25 grados centígrados. Se colocan en el horno y se calientan a 200 grados por sobre su punto de fusión a lo largo de una hora. ¿Cuánta potencia en kilowatts se aplica a la carga para fundirla? Y bueno, las toneladas de cobre varían en cada intento. Entonces, de aquí de datos, pues tenemos, bueno, si vieron en los problemas anteriores, pues empezamos calculando un calor sensible de una mezcla. Después calculamos un calor de reacción, o más bien usamos la idea del calor de reacción, no lo calculamos porque nos dieron el dato, pero vimos cómo trabajar con un calor de reacción para calcular una temperatura de flama. En este caso lo que vamos a hacer pues es que vamos a considerar cuánta energía necesitamos para fundir el cobre. Entonces ahí tenemos calor sensible, que ya vimos cómo se usa, y tenemos calor latente, que también tenemos que considerar. Que nuestro objetivo de cálculo es la potencia, que la potencia es el trabajo a lo largo del tiempo. En este caso el trabajo pues es la transferencia de calor. Y bueno, ¿cómo calculamos ese calor? Pues tenemos 3 fuentes, ¿no? Primero ese cobre para fundirlo originalmente está a 25 grados centígrados, entonces tenemos que calentar el cobre sólido hasta la temperatura de fusión, después darle suficiente energía para que se funda, que es esta lambda de fusión, y terminamos calentando el líquido hasta el punto que queremos. ¿Por qué lo sobrecalentamos el líquido? Porque si yo lo vaciara a la temperatura de fusión, lo más probable es que haya pérdidas de calor en ese proceso de vaciado. Se va a volver a solidificar. No me conviene, por eso le damos un sobrecalentamiento al líquido. Ese hay que calcularlo de acuerdo a las pérdidas que vaya a haber durante el traslado y el vaciado, y entre menos sea mejor, porque calentar algo pues es muy caro, sobre todo cuando estamos hablando de toneladas de material. Entonces, bueno, el calor sensible ya vimos que es el flujo, o en este caso el número de moles, por la integral desde 298 hasta la temperatura a la cual lo vamos a llevar, que en este caso es la temperatura de fusión, del CP del cobre sólido. Después le tenemos que sumar la lambda de fusión, porque le vamos a cambiar la fase, y calentamos el líquido otra vez con la definición de calor sensible. Entonces aquí pues simplemente lo que hacemos pues es pues evaluar las integrales. Aquí lo que hice fue factorizar el flujo de cobre, que va a cambiar en cada intento porque cambia la masa de cobre. Entonces el número de moles, perdón, no es flujo, es el número de moles de cobre, pues van a cambiar. Sustituí los datos. Aquí si ven le puse que esto está en kilocalorías sobre kilogramo mol. Aquí los datos me lo estaban dando en calorías por mol.
en ambos casos, tanto el calor de fusión como el CP. Aquí hay que considerar que si yo multiplico por 1000 para convertir en kilogramos mol y divido entre 1000 para convertir en kilocalorías, pues es como si fuera 1, ¿no? Entonces esto es equivalente a kilocalorías sobre kilogramo mol, para que lo tengan en mente, porque puedo usarlo indistintamente. ¿Y por qué estoy usando estas unidades? Porque si estoy hablando de toneladas de cobre, pues hacerlo en gramos es un valor muy grande. En cambio, en kilogramos, pues ya son 3500, es un dato más accesible, ¿no? Entonces, bueno, sustituyo, integro. Aquí las integrales son definidas, así que me van a dar un valor numérico. Esta es la integral del calor sensible del cobre sólido, esta es la entalpía del cambio de fase y este es el calor sensible del cobre líquido. Si ven, no es despreciable lo que es el cambio de fase, es la mitad del calor sensible del cobre sólido y es el doble del cobre líquido, entonces es un aporte muy grande, hay que considerarlo. Calculamos el calor, ya nada más nos falta conocer el número de moles de cobre. Entonces aquí lo que hice fue calcularlo en kilogramos, convertirlo a kilogramos mol, y esta energía la pasé a kilojoules, que está en kilocalorías. ¿Por qué? Porque por definición, pues la potencia para tener watts, pues es joule sobre segundo, entonces nos va a facilitar el cálculo posterior, ¿no? Por eso está este factor de conversión aquí, para cambiar de kilocalorías a kilojoules. Aquí estaba mal, es kilojoules por tonelada, esta unidad, porque ya cambié esta, eso lo tengo que cambiar. Y bueno, tengo 3.5 toneladas multiplicado por este valor, que es todos los factores de conversión multiplicados por esto, que ya va a estar en kilojoules, esto está mal, kilojoules por tonelada. Y de esa manera pues obtengo los kilojoules de calor que necesita el cobre para fundirse. Y ya únicamente la potencia pues la divido por unidad de tiempo. Los kilojoules sobre segundo pues me da kilowatts. Y esta es la potencia que le tengo que dar al horno para poder fundir esas 3.5 toneladas a lo largo de una hora. Habrá que ver si pues nuestra carga eléctrica nos lo permite, pero pues el cálculo ya está, ¿no? Hay que darle una pequeña sobrepotencia, o sea, si vamos a estar fundiendo esa cantidad de cobre, pues a la planta que nos va a proporcionar la energía hay que darle una sobrepotencia para que no tengamos problemas, ¿verdad? Entonces ahí está. Eso con respecto a la primera tarea. Entonces son tres problemas. Uno es calor sensible. Otro implica que entendamos el concepto de calor de reacción. Y la última implica que pues entendamos el concepto del calor latente y que también lo tenemos que tomar en cuenta. Entonces esa es la idea de esta primera tarea de la unidad 3. Ahora la segunda tarea de la unidad 3 ya es un balance de energía térmica. Aquí pues es muy parecido al ejercicio que estamos viendo, eso lo vamos a ver en un ratito, o más bien les voy a subir otro video donde les termino de explicar este ejemplo, pero ya habíamos visto la primera parte y la primera parte se parece mucho a esto. Entonces dice, se produce polvo de cobre de manera continua, atomizando cobre fundido con gas nitrógeno para evitar pérdidas por oxidación. El cobre fundido es distribuido por un sistema que controla el flujo del mismo mediante la altura de cobre que presenta un depósito distribuidor. En el proceso esto implica una oscilación en el flujo másico de cobre de entre 25 y 35 kilogramos por minuto. Al ingresar a la cámara de atomización, el cobre se encuentra a 1300 grados centígrados y abandona la misma a 120. Por otra parte, el nitrógeno ingresa a 25 y sale a 85 grados centígrados por sobre la temperatura a la que abandona el cobre la cámara. El sistema presenta pérdidas de calor de 400 kilojoules por minuto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues tenemos un distribuidor que mediante presión metalostática nos controla el flujo de cobre. Ese flujo de cobre pues es atomizado por un flujo de nitrógeno y pues por aquí nos sale nitrógeno caliente y por acá polvo de cobre. El polvo de cobre no puede salir tan caliente porque se oxidaría, reaccionaría con el aire atmosférico. Aquí adentro pues es una cámara que al estar inyectando nitrógeno pues va a estar inerte, va a ser una atmósfera inerte donde el cobre no se oxida, pero ya que sale pues sí se puede oxidar, por eso necesitamos que no salga tan caliente, ¿no?
120 grados centígrados. Ahora el nitrógeno, pues por la transferencia de calor puede salir un poquito más caliente, 85 grados más alto que estos 120 a los que sale el cobre. Y bueno, esa es la idea, ¿no? Queremos calcular el flujo de nitrógeno que requerimos para atomizar ese cobre y que se conserven estas condiciones de operación, ¿no? Entonces aquí las preguntas es, ¿cuál es el flujo volumínico de nitrógeno que se requiere para mantener las condiciones de operación? Si el flujo másico de cobre es de 28.1 kilogramos por minuto, considere una presión de operación de una atmósfera y una temperatura de 25 grados centígrados. De la respuesta en metros cúbicos por minuto. Entonces, bueno, ¿qué datos nos dan? Pues nos dan el CP del cobre sólido y líquido. Va a haber un cambio de fase. En este caso es el inverso al que vimos en el último problema de la tarea 1. Aquí vamos a solidificar en lugar de fundir. También nos dan la lambda de fusión, nos dan la temperatura de fusión. Aquí varía creo que un grado con la que teníamos antes, pero sí, es similar, ¿no? Depende de qué base de datos hagan. Les va a dar una u otra. Y bueno, tenemos el calor sensible del nitrógeno, ¿no? El nitrógeno no va a cambiar de fase, por eso no viene ningún dato adicional. No va a haber reacción química, por eso tampoco nos tenemos que preocupar tanto por la entalpía de formación, porque el nitrógeno pues, no reacciona con el cobre. Es un gas bastante inerte. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero es plantear el balance de energía. Esta parte ya se los había explicado. La entrada pues va a ser los flujos, o el estado inicial van a ser los flujos que entran. En este caso cobre líquido a 1300 grados centígrados y nitrógeno a 25. Y la salida o el estado final van a ser los flujos de salida. Entonces vamos a terminar con cobre sólido a 120 grados centígrados y nitrógeno 85 grados por sobre esa temperatura. Esto es importante para la parte 2, pero bueno, ahorita de momento pues lo escribí así, ¿no? Sabiendo que el cambio de este estado inicial a este estado final, la suma de las entalpías va a ser igual a 0, y de eso se trata el balance de calor, que todo el calor que entre va a salir. Entonces este estado tiene el mismo cambio de entalpía que este estado. Entonces lo primero para hacer el cálculo pues es que hacerlo directo es muy difícil, así que vamos a plantear algunos pasos intermedios los cuales podemos calcular fácilmente para llegar a esta parte, ¿no? Entonces el primer paso que yo propongo pues, es enfriar el cobre. Aquí vean que lo enfrió hasta 25 grados centígrados, no hasta 120. Eso es porque esto me da otra información que es cuánto calor mantiene el cobre al salir. Si yo no hago hasta 25, pues no voy a conocer esa cantidad, ¿no? Ese cambio de entalpía que tendría conforme a su estado estándar. Por eso yo siempre llevo todos los componentes de mi sistema hasta condiciones estándar para después poder calcular cuál sería el calor que retienen o que pierden adicional. Entonces es mi primer paso. Luego mi segundo paso es calentar el cobre hasta los 120, que va a ser la temperatura a la que sale. Después calentamos el nitrógeno hasta la temperatura a la que sale y hay que considerar las pérdidas de calor porque existen, ¿no? Aquí algo importante pues es que este enfriamiento del cobre pues implica un cambio de fase, así como hicimos en el caso de la fusión, ¿no? Entonces ya después de que planteamos el balance pues calculamos las fuentes de calor. Entonces mi calor 1 que es enfriar el cobre, vean que tiene la misma forma que tenía el de fundir, ¿no? Pero en sentido contrario. Entonces en este caso pues primero enfrío el cobre líquido, después solidifico, aquí va a ser el proceso inverso de la fusión, por eso este signo negativo, y después integro o la pérdida de calor del cobre sólido, ¿no? Desde la temperatura de fusión hasta la temperatura ambiente. Es el mismo exacto proceso, ¿no? Entonces estas son integrales definidas, este es un valor que conozco, así que simplemente pues integro, calculo y me falta el flujo de cobre. Este flujo pues varía en cada intento, por eso lo dejé aquí rojito, ¿no? Tengo un signo negativo, ¿por qué? Porque a mí no me interesa el cobre como sistema. Hace rato el cobre era mi sistema de estudio, en este caso lo que es mi sistema de estudio pues es el reactor, no el cobre. Entonces esa pérdida de calor pues en realidad es calor que yo gano para el proceso. Por eso tiene el signo negativo. El cobre pierde calor, yo lo gano.
Entonces por eso aquí en estos cálculos van a ver que tiene un signo negativo con respecto a lo que ustedes normalmente calculan en termodinámica. Sumo estos tres, lo multiplico, me queda negativo, pues son tres negativos, multiplico por este negativo y me queda un positivo. Aquí, como lo que me van a dar es el flujo másico, pues usé este factor de conversión para convertir esta constante en lugar de kilocalorías sobre kilogramo mol, kilocalorías por kilogramo. Entonces aquí ya me queda el flujo másico. Entonces tengo una constante por el flujo másico, ese sería mi calor 1. Este dato sí lo conozco yo, nos lo dan al principio, lo podría sustituir, pero lo dejé general para que vean que también se puede, ¿no? El calor 2 pues es calentar ese cobre sólido desde 25 hasta 120 grados centígrados. Entonces aquí simplemente es el Cp del cobre sólido, nuevamente es definida, llego a esta expresión, aquí otra vez tengo un signo negativo porque me interesa no el calor que gana el cobre, sino el calor que yo le estoy cediendo, que aún conserva cuando abandona el sistema. Y nuevamente pues con el factor de conversión lo dejé en función del flujo másico. Ahora terminamos con el flujo de nitrógeno. Este es mi objetivo de cálculo, saber cuánto nitrógeno tengo que alimentar. Aquí pues es un calor sensible, el nitrógeno sale caliente, sale a 120 más 85 grados. Esta temperatura tienes que estar en Kelvin, entonces mi límite de temperatura es este, ¿no? Integro el Cp, es una integral definida, entonces me va a dar una constante por el flujo de nitrógeno. Ahora aquí me piden el flujo volumínico. Entonces ese flujo volumínico pues lo puedo calcular a partir de la ecuación del gas ideal. Entonces el flujo de nitrógeno pues va a ser la presión entre RT por el flujo volumínico. Sustituyo ese flujo molar por esta expresión. Ajá. Y pues aquí ya estas condiciones de presión, temperatura pues las conozco. Que son las condiciones normales, 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. El valor de R lo conozco, el flujo volumínico me lo piden en metros cúbicos, por eso tengo esta conversión de litros a metros cúbicos. Y como estoy trabajando cantidades muy grandes, y aquí usé la expresión de kilocalorías sobre kilogramo mol, pues también convierto este mol a kilogramos mol con este factor de conversión. Entonces esto pues ya lo multiplico, o más bien lo divido, multiplico estos términos, divido entre este término que me da aquí, y obtengo una expresión en función del flujo volumínico de nitrógeno, ¿ok? En kilocalorías sobre metro cúbico. Lo último que hay que considerar son las pérdidas de calor, las convierto a kilocalorías porque es las unidades que estoy usando, y ya una vez con los términos calculados, pues resuelvo el balance de energía. Entonces el primer término H1 pues era solidificar el cobre, ¿no? Entonces aquí lo tenemos. El segundo término era calentar el cobre a la temperatura de salida, considerando que podría estar a temperatura estándar. Tercer término es el calor que el nitrógeno conserva cuando abandona el sistema. Y el cuarto término son las pérdidas de calor. Entonces aquí estos dos son términos semejantes, los sumo. Y me queda esta expresión en la cual pues puedo despejar mi objetivo de cálculo, que es el flujo volumínico de nitrógeno. Esta masa de cobre pues va a variar en cada intento, pues la sustituyo por la mía, que a mí me tocó 28.1 kilogramos por minuto. Y vean que aquí pues kilocalorías por minuto, kilogramos por minuto por kilocalorías sobre kilogramo es kilocalorías por minuto, kilocalorías sobre metro cúbico. Entonces la respuesta me va a dar en metros cúbicos por minuto, que es el que me están preguntando. Y pues me da 93.5 metros cúbicos por minuto. Ahora, el segundo inciso dice, en el caso de que el flujo de nitrógeno permaneciera en 99.95 metros cúbicos por minuto, condiciones normales, que es el flujo promedio en los límites que opera el sistema, ¿cuál sería la temperatura final del cobre si el flujo másico del mismo es 25.4? De la respuesta en grados centígrados. Entonces aquí lo que está diciendo es, pues si mi flujo permanece constante porque no lo quiero ajustar todo el tiempo al flujo de cobre, pues cuál sería la temperatura a la cual abandona el sistema el cobre, recordando que el nitrógeno abandona la cámara a 85 grados por sobre la temperatura en la que el cobre lo hace, por lo que la temperatura del mismo variará también con el flujo de cobre, es decir, la temperatura de salida del nitrógeno pues va a ser la del cobre más 85 grados. No sabemos la temperatura del cobre, que es nuestro objetivo de cálculo.
Nuevamente, pues hay que plantear el balance de energía. Es el mismo planteamiento exactamente. Enfrío el cobre hasta 25, caliento el cobre hasta la temperatura de salida, caliento el nitrógeno. En este caso lo que no conozco es la temperatura de salida, ya no son 120 grados, es una incógnita. El nitrógeno va a estar a la temperatura de salida más 85 grados, por eso lo había escrito así hace rato, para que en este caso pues se entendiera un poco mejor. Y hay que considerar las pérdidas, ¿no? Que se mantienen en 400 kilojoules. Lo primero pues es calcular las fuentes de calor. Aquí esto pues es lo mismo que teníamos en el inciso anterior. Enfriar el cobre desde 1300 hasta 25. Eso ya lo habíamos hecho. Desde 1300 hasta 25. Entonces simplemente pues me quedo con la última expresión, esta de aquí. Me quedo con esta expresión, ya no tengo que hacer el cálculo nuevamente. Igual las pérdidas de calor pues se mantenían, entonces tampoco las voy a volver a calcular. Simplemente agarro la expresión que ya calculé del inciso pasado. Eso es importante que lo tengan en mente, ¿no? En algún momento, pues si les da el mismo calor, pues tienen que aprovechar lo que ya calcularon. Ok, entonces bueno, tengo esta parte. El calor 2 sí va a cambiar porque no conozco la temperatura de salida. Entonces vamos a considerar que la temperatura de salida va a estar en Kelvin. Así que mi expresión pues va a ser esta. Aquí nada más es para recordarles que debe estar en Kelvin. Entonces, bueno, aquí integro y evalúo. Integral de una constante, constante por temperatura, integral de una constante por temperatura, temperatura al cuadrado por la constante entre 2, y el límite inferior pues simplemente se evaluará a 298. Entonces tengo esta expresión que depende de la temperatura de salida. Y bueno, nuevamente pues lo voy a dejar en términos del flujo másico haciendo la conversión adecuada. Y entonces voy a obtener una expresión que depende de la temperatura de salida y del flujo másico. Este flujo lo conozco, bien podría sustituirlo en esta etapa, igual aquí podría sustituirlo, pero yo lo dejé general pues para que vean que se puede trabajar de esa manera, ¿no? Así no se, en casos donde varíe alguna variable, valga la redundancia, como en este caso la masa de cobre, nos la van a variar en cada intento, pues si yo voy a hacer eso en la planta, pues me conviene mejor dejar las expresiones en términos de esa variable para que no tenga que estar repitiendo el balance una y otra vez, pues ya mejor lo dejo así y pues simplemente cambio un dato. Hasta puedo capturar una hoja de Excel que rápidamente yo cambie ese dato y me dé la respuesta otra vez, ¿no? Entonces, bueno, dejo esta expresión. Lo siguiente es el nitrógeno. El nitrógeno tiene una complicación en este caso, y es que conozco el flujo ahora, pero no conozco la temperatura de salida. Entonces lo único que sé es que va a salir 85 grados más que el cobre, ¿no? Entonces esta es la temperatura de salida del cobre, la del nitrógeno pues va a ser 85 grados mayor. Integro también, integral constante por temperatura. Aquí la temperatura, el límite superior pues va a ser temperatura de salida más 85. Entonces hay que sustituirlo así. Este va a ser temperatura al cuadrado, entonces va a ser esta expresión al cuadrado. Tengan cuidado con eso, porque esto es temperatura de salida al cuadrado más 85 por temperatura de salida por 2 más 85 al cuadrado. Es un binomio cuadrado perfecto. Ténganlo en cuenta. Y pues el límite inferior si lo conocemos, 298, entonces simplemente lo sustituimos. Entonces el flujo de nitrógeno pues lo conozco. Desarrollo esta parte de la temperatura de salida. Este término pues lo desarrollo, temperatura de salida al cuadrado, 2 veces A por la temperatura de salida, más 85 al cuadrado, y multiplicado por claramente, ¿okay? Para que lo tengan en cuenta. Este de aquí que es el límite inferior, y esta parte pues simplemente lo desarrollé también, ¿no? Temperatura de salida por y este. Sumo términos semejantes y entonces obtengo temperatura de salida al cuadrado, temperatura de salida y término independiente. Ahora para el flujo de nitrógeno pues nuevamente hago uso de la expresión que hace rato había utilizado basándome en la ley del gas ideal. Son nuevamente condiciones normales, entonces simplemente es multiplicar el flujo volumínico por este mismo factor de conversión, estos factores de conversión más la expresión del gas ideal. Y de esa manera pues obtengo el flujo molar de nitrógeno.
multiplico por mi expresión y de esa manera obtengo ya finalmente una expresión que únicamente depende de la temperatura de salida. Pero de calor ya lo habíamos calculado, convertido, pues ya nada más copio la conversión, ¿no? Y ya procedo a hacer el balance de energía. En este caso el balance de energía pues va a ser H1, que es el calor sensible del cobre al solidificarse, H2 que va a estar en función de la temperatura de salida, H3 que va a estar en función de la temperatura de salida y las periodos de calor. Entonces sustituyo H1, H2, H3, HL, factorizo términos similares, entonces todo lo que va por temperatura de salida al cuadrado pues lo metí aquí. Todo lo que va por temperatura de salida va aquí y los términos independientes pues los sumé, ¿no? Hay uno que depende de la masa de cobre, que es más por pues aquí está esta parte, y ya únicamente pues sustituyo la masa de cobre, que el flujo másico de cobre que sí me lo dan, ¿no? Entonces a mí me tocó 25.4, pues sustituyo ese valor y de esa manera pues obtengo una ecuación cuadrática. Nuevamente, al ser una ecuación cuadrática, pues va a tener dos raíces. Una me da negativa, físicamente es imposible, no la vamos a considerar. La otra es positiva y es un valor que está parecido a lo que tendríamos, porque en grados centígrados son 94 grados centígrados. Originalmente estábamos trabajando con 120, entonces entra dentro del rango de lo que esperaríamos, ¿no? 94 grados centígrados va a salir y el nitrógeno pues va a salir 85 grados más alto, ¿no? La temperatura. Entonces, así se resuelven las dos primeras tareas. Nos falta la tarea 3 de la unidad 3. De hecho, aquí está mal. Para terminar todas las tareas de la unidad 3. Esa pues la vemos despuesito, el planteamiento. Entonces, cualquier duda, pues me avisan. Ya sea por mensajito o por el grupo de Messenger, ¿sale? Pues les voy a dejar el video hasta aquí. Va a ser la primera parte de esta sesión y voy a grabar el final de la explicación del otro problema. Entonces, nos vemos, muchachos. Hasta pronto.